Hola amigos, bienvenidos a un video más. Ya esta vez pues vamos a iniciar ya lo que tiene que ver con el trazado y desarrollo de láminas. Y vamos a ver este primer caso que tiene que ver con conos o reducciones. Vamos a ver todos los casos correspondientes a este tipo de piezas. Para este ejemplo tenemos un cono, o sea nos pueden fabricar un cono con las siguientes especificaciones, donde tiene un diámetro mayor exterior de 1500 milímetros y uno menor de 560 milímetros y una altura de 1100, para fabricar con lámina de 3/4. Entonces básicamente amigos, lo que hay que hacer aquí para poder resolver este tipo de ejercicios, este tipo de desarrollos, básicamente calcular los dos radios que componen el segmento circular que forman los conos. Los radios salen de dónde. Básicamente, si nosotros prolongamos estas líneas hasta el punto donde se cortan, exactamente aquí, esta distancia de aquí hasta acá va a ser nuestro radio mayor, y esta distancia de aquí hasta aquí va a ser nuestro radio menor, ¿cierto? Ya después pues nos toca calcular los grados del desarrollo total para cuando se role la lámina pues nos quede con estas especificaciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es calcular esas distancias nuevamente usando la trigonometría, ¿sí? Las funciones trigonométricas, porque se nos van a formar varios triángulos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es calcular, para poder calcular los radios se nos van a formar este triángulo, ¿cierto? Este que se ve aquí, triángulo rectángulo que se ve aquí. Obviamente tenemos que calcular su hipotenusa y vamos a tener por lo menos uno de sus catetos. Pero para poder calcular este triángulo tenemos que primero saber este ángulo de acá. Y para hacer este ángulo de acá se nos va a formar este otro triangulito de aquí, este que se ve aquí, ¿sí? Este ángulo que se nos va a formar aquí es exactamente igual a este ángulo que está acá. Y de este triángulo sí vamos a tener varias información. Vamos a tener este cateto de aquí, que vendría siendo el cateto adyacente al ángulo, que ya sabemos que es de 1100, ¿cierto? Y necesitamos saber el cateto de acá, que también sale por construcción, digámoslo así. Simplemente es a estos 1500 le vamos a restar 560, y el resultado de esa resta la vamos a dividir entre 2 y ahí nos va a dar esta distancia de aquí a acá. En este caso a 1500 restándole los 560 y dividiéndolo entre 2, pues nos va a dar que este tramito de aquí es de 470 milímetros. Entonces, ya teniendo los dos catetos, pues simplemente vamos a calcular ahí sí tanto la hipotenusa como su ángulo. Ya después de haber calculado, teniendo ya pues el ángulo, entonces ya sí ya podemos desarrollar el siguiente triángulo. Que para el siguiente triángulo, este cateto de aquí no viene siendo exactamente a la mitad de 1500, porque para ya calcular el radio mayor hay que desarrollarlo con el diámetro neutro. Acuérdense que estos son láminas que van a ser roladas, y como ya se lo había comentado en el video en que vimos la fabricación de tuberías, todo lo que tenga que ver con rolado, ¿sí? Hay que hacerlo con el diámetro neutro. Entonces para este cateto de aquí pues tenemos que a estos 1500, como es el diámetro exterior, tenemos que pasarlo al diámetro neutro. Ya saben que el diámetro neutro es exactamente el diámetro que forma exactamente la mitad entre el diámetro exterior y el diámetro interior, ¿sí? Acuérdense que la lámina es de 3/4, entonces simplemente que a estos 1500 le vamos a restar los 3/4, porque obviamente nos están dando el diámetro exterior, tenemos que restarle el espesor de la lámina, que en este caso vendría siendo 19 milímetros. Si nos dieran el diámetro interior, sería lo contrario, ya no le restamos el espesor, sino que se lo sumamos. Pero en este caso, como es el diámetro exterior, le restamos los 19 milímetros y ahí vamos a tener el diámetro neutro, y simplemente a ese, y si ya lo dividimos entre 2, y nos va a dar la medida de este cateto aquí.
Bueno, entonces para continuar vamos a desarrollar primero este triangulito. Ya lo tengo yo aquí, ¿sí? Donde tengo su cateto, tengo el cateto adyacente al ángulo y el cateto opuesto, ¿cierto? Ya tengo los 1100 de cateto adyacente y tengo el cateto opuesto, que es 470. Que tengo que hallar los grados de aquí y su hipotenusa. Para hallar los grados de aquí, como tenemos los dos catetos, ¿cierto? Tanto el opuesto como el adyacente, nos vamos para la fórmula de la tangente, la que tenemos el opuesto y el adyacente. Hacemos la división de ellos dos, tal cual como la tenemos, y a ese resultado le vamos a sacar la inversa de la tangente, y nos va a dar que son 23.13 grados este ángulo de aquí. Ya para allá la hipotenusa podemos utilizar tanto el seno como el coseno, no hay problema. Por ejemplo, utilizando el seno, a 470 le dividimos por el seno de 23.13 y nos va a dar la hipotenusa, que en este caso es 1196.5. Ya teniendo haber resuelto este triángulo, entonces ya podemos desarrollar el otro triángulo, este que ya yo lo había mencionado acá, ¿sí? Este completo, que ahí sí nos va a dar el radio mayor. La hipotenusa de este triángulo va a ser el radio mayor de nuestro segmento circular para desarrollar este cono o esta reducción. Entonces tenemos ese mismo triangulito donde tenemos acá otra vez los mismos grados, que este grado de aquí es exactamente igual a este grado acá que acabamos de hallar, que es de 23.13 grados, ¿sí? Y tenemos el cateto opuesto, que es 740.5, que es el radio del diámetro neutro, que ya yo les había explicado. Si se fijan, no es exactamente a la mitad de 1500, es la mitad del radio del diámetro neutro, perdón. Porque como ya les había mencionado, siempre que se va a rular hay que trabajar con el diámetro neutro. Entonces ahí sí ya finalmente hallamos la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa nuevamente utilizamos este caso otra vez el seno, porque tenemos el opuesto. Entonces 740.5 dividido por 23.13 grados nos va a dar que tiene una hipotenusa de 1885. Y ahí ya hallamos el radio mayor. Ya sabemos que el radio mayor de este segmento circular para fabricar esta reducción es de 1885. Ya para hallar el radio menor, ya simplemente a estos 1885 le restamos los 1196.5, que es lo que mide esta parte de aquí del segmento, ¿cierto? Y ahí nos va a dar el radio menor. Entonces ahí tenemos las dos medidas. Radio mayor 1885 y el radio menor sería de 688.5, que es la resta entre este con este. ¿Qué nos falta por hallar ahora? Ya nos falta hallar es el ángulo, ¿sí? El ángulo que vamos a necesitar para saber el desarrollo o el desarrollo total pues del segmento, para poder fabricar esta reducción con estas especificaciones y con esta lámina. Entonces, para hallar el ángulo vamos a utilizar esta formulita, que la tengo aquí enmarcada, la que nos dice que el ángulo para el desarrollo pues de un cono es igual a 360 dividido entre paréntesis el radio mayor por 2 sobre el diámetro neutro. En esta parte de aquí tengo que aclararles algo, que aquí vamos a utilizar el radio mayor. Y como vamos a utilizar el radio mayor, vamos a utilizar el diámetro neutro del radio mayor, es decir, de esta parte de acá, ¿sí? Porque el radio mayor nos trabaja es con el diámetro mayor de la reducción. Entonces, como vamos a trabajar con el radio mayor, vamos a trabajar con el diámetro neutro del diámetro menor, del diámetro mayor, perdón. Si fuésemos a trabajar con el radio menor, entonces ahí ya tendríamos que trabajar con el diámetro neutro del diámetro menor. Eso hay que tenerlo en cuenta, listo. Entonces reemplazando esta formulita, entonces tenemos que el radio mayor es de 1885 por 2 sobre el diámetro neutro del diámetro mayor, que en este caso es 1481, ¿cierto? O sea, 1500. Le restamos los 19 del espesor, nos va a dar que es 1481. Entonces esto lo reemplazamos en una calculadora y nos da que el ángulo es de 141.4 grados. Entonces ya aquí ya tenemos el ángulo, que es 141.4 grados. Ya lo que queda por hacer es, a la hora de trazar,
¿sí? Si no queremos utilizar transportadores, que la verdad que yo tampoco los utilizo, porque obviamente estamos trabajando con un tipo de herramienta que se presta para cometer errores. Entonces más bien me gusta es calcular las distancias y así hacer la trazabilidad de estos 141.4 grados. Entonces, para hacer la trazabilidad de estos 141.4 grados utilizamos otra vez la formulita que ya yo les había explicado en el video donde vimos el trazado de bridas y el trazado de polígonos. La que utilizamos esa formulita que dice que la que nos sirve para hallar la distancia recta entre dos puntos dados en una circunferencia, ¿cierto? Entonces en este caso utilizamos esa formulita que es la que dice que es diámetro por el seno, la mitad del ángulo que separan esos dos puntos. En este caso el ángulo que vamos a utilizar pues 141.4. Como es la mitad, ya sabemos que la mitad de 141.4 grados viene siendo 70.7 grados. Y para la línea del radio mayor, ¿sí?, de estos 1885 hay que multiplicarlo por 2 porque necesitamos el diámetro, entonces nos queda de 3770. Por el seno de la mitad de este ángulo nos va a dar que esa distancia recta para el diámetro mayor es de 3558. Lo mismo hacemos para el diámetro menor. Lo multiplicamos por 2, los 688.5, y nos va a quedar que es de 1377. Lo multiplicamos otra vez por la mitad del seno del ángulo 141.4, que es el seno de 70.7 grados, y nos va a dar que esa línea recta para el diámetro, el radio menor, es de 1299.6. Entonces ya con estos datos ya podemos hacer la trazabilidad del cemento circular que vamos a utilizar para fabricar este cono, y que cuando lo rolemos pues nos va a quedar con estas especificaciones, con un diámetro exterior de 1500 mayor y un diámetro menor también exterior de 560 con una altura de 1100 en platina de 3/4. Entonces nos va a quedar de esta manera. Aquí tenemos el segmento, ¿sí?, donde tenemos su radio menor, que en este caso es 688.5, tenemos su radio mayor, que es de 1885, tenemos los grados, que es 141.4 grados, ¿cierto?, de aquí hasta acá, que es lo que necesitamos de ese segmento circular para que nos dé el cono. Pero vuelvo y les digo, para no utilizar el transportadores para trazar estos 141, pues utilizamos la formulita que ya habíamos hecho anteriormente, en donde hallamos los 3558 para el radio mayor y los 1299.6 para el radio menor. Entonces simplemente es trazar una línea centro, ¿sí?, que parta obviamente desde el centro donde trazamos nuestros círculos, nuestros radios, y ya simplemente de aquí para acá vamos a trazar estas líneas paralelas, en donde obviamente la mitad de 1299 la vamos a trazar desde aquí para acá y luego de aquí para acá, para que esta distancia de aquí hasta acá pues nos mida 1299 y obviamente pase su centro exactamente también por el mismo centro de partido pues todas las líneas de los radios, y trazamos estas líneas de corte donde se cortó con el radio, y ahí vamos a tener estos puntos de corte. Lo mismo hacemos para el radio mayor. Hacemos la misma cosa, de aquí para acá trazamos la mitad de 3558, aquí está para acá también la mitad de 3558, para que desde aquí hasta acá pues nos dé los 3558, trazamos las líneas, ciertos, de corte, donde se cortaron con el círculo, y ahí ya simplemente unimos esos puntos de corte con una línea recta, y listo. Y ahí tenemos nuestro segmento con los 141.4 grados. Me gusta utilizar este método para trazar ángulos, porque obviamente estamos trabajando con medidas siempre grandecitas, y a la hora de utilizar pues no me gusta utilizar mucho el transportador, solamente que sea una pieza pequeñita que se preste para utilizarlo, porque obviamente los transportadores, por muy grandes que sean, a veces la ubicación entre línea y línea es muy cerca a esta, y cualquier medio de desviación que usted cometa a la hora de trazar, obviamente como es una proyección, si acá se equivocó menos de 1 milímetro, cuando trace la línea por acá ya no va a ser menos de 1 milímetro, ya van a ser inclusive hasta centímetros de desfase. Entonces por eso no me gusta utilizar el transportador por ese sistema. Entonces más bien me gusta calcularlo de esta manera, que es mucho más preciso. Entonces bueno amigos, básicamente este es el desarrollo para fabricar los conos o reducciones.
Para este caso, pues aquí les dibujé esta pestaña de aquí, que son las ventajas que nosotros les dejamos, ¿sí? Para la hora de meterla en la roladora. Porque obviamente, igual como pasa con la tubería, la roladora no nos va a hacer un quiebre perfecto, siempre va a haber un punto que va a quedar recto y van a ser en las puntas. Entonces uno siempre le deja la ventajita para ya poder hacer la primera rolada, pues cortar estas ventajas y ahí sí finalmente pues hacer llegar la pieza. Si no se cuentan pues con herramientas que permitan hacer un quiebre inicial a la lámina, pues entonces le dejamos las ventajitas para poder que nos quede pues con las especificaciones. Entonces básicamente ese es el proceso, mi amigo, para hacer estas reducciones o estos conos, que digamos que es el mismo principio para cada uno de estos procesos, que tiene que ver con reducciones o conos. Por ejemplo, los famosos sombreros chinos, también, que cuando son, pues obviamente que ese sí se fabrica hasta acá completo, es la misma cosa, ¿sí? Hay que calcular obviamente esta distancia aquí, que va a ser nuestro radio mayor. Simplemente que en los sombreros, los gorros chinos, pues no hay radio menor, porque se requiere que sea todo completo el cono, pero el procedimiento para el cálculo es el mismo, eso no cambia. Hay que tener en cuenta el espesor de la lámina con que lo vamos a fabricar, utilizando siempre el diámetro neutro. Y listo, amigos, eso es todo. Estaremos entonces pendientes. Próximamente estaré subiendo también videos ya referente a dibujo técnico, como se lo había prometido. Voy a empezar a subir videos a la par cuando esté también subiendo videos de estos desarrollos de lámina. Y listo, amigos, nada, espero que estos videos les sean muy útiles y estaremos pendientes para un próximo video.